Bienvenidos a su primer módulo del curso de Mis hijos y el sexo, nuestra primera conversación. Un tema muy importante, ¿verdad? Porque todos queremos conocer cuándo debemos hacerlo y en qué forma realizarlo. Para ello tenemos a una de nuestras colaboradoras, la doctora Agnes Díaz, quien es psicóloga clínica pediátrica. Agnes, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar, ¿verdad?, de esa primera conversación, un tema tan complicado, cómo iniciar el proceso de diálogo con nuestros hijos. ¿Cuándo debemos comenzar a hablar sobre sexo? Antes de nosotros empezar a hablar de edades, de saber cuándo es el momento correcto, debemos tal vez hacer una especificación y diferenciar entre lo que es sexo y lo que es sexualidad, porque teniendo claro esos términos vamos a poder saber en qué momento nos dirigimos y cómo nos dirigimos hacia nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pensando que la sexualidad es un término mucho más amplio, un término que nos va a hablar de esos constructos, cómo nos criamos, cómo se construye el tema de la sexualidad a nivel social y cuánto nos impacta a nosotros de manera individual. Mientras que cuando hablemos de sexo, pues estamos hablando de esas prácticas sexuales, no solamente limitándonos al acto sexual, sino también a todo lo que conlleva entrar en estos actos, ¿verdad? Teniendo eso claro, podríamos entonces entender que la sexualidad es algo bien natural y que lo vamos a estar trabajando desde muy temprano en el desarrollo de los niños. Tan temprano, Jorge, desde que nosotros estamos pensando cuando vamos a tener un niño varón, si le vamos a hacer una circuncisión o no, ¿verdad? Porque desde ese momento ya nosotros estamos tomando decisiones sobre la sexualidad de nuestros niños. Y eso va a ser importante para nosotros determinar cómo vamos a llevar esa educación de cuidado de cuerpo, de cómo se desarrollan a través de las diferentes edades. Claro, la conversación más difícil dentro de todo este proceso, hablando de sexo y del acto per se, ¿verdad?, que involucra al individuo dentro de sus diferentes etapas del desarrollo, ahí entonces tendríamos que pensar y poner en contexto cuáles son los cambios físicos que está teniendo mi niño o mi niña, ¿verdad?, para entonces saber en efecto de qué temas son los que le voy a estar hablando. Pero ese es el momento clave que nosotros podríamos decir, ok, ya tenemos que empezar en unos temas un poco más profundos dentro de esta, ¿verdad?, de esa gama de conversaciones que van a existir. ¿Qué significa eso? Que cuando yo empiezo a ver los cambios en el desarrollo, voy implementando y agregando, añadiendo información, ¿verdad?, de los temas de la sexualidad y el sexo, de manera tal de que voy proveyendo esa información según los cambios se van observando en nuestros niños y niñas. Le pregunto, doctora, ¿cómo debe ser el momento? ¿Cuándo es el mejor momento para nosotros sentarnos con nuestro niño, con nuestra niña y comenzar este diálogo? El momento no va a haber uno específico y cada familia se desarrolla, ¿verdad?, dentro de su núcleo de manera diferente. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar alertas a lo que observamos y a lo que nuestros niños conversan. Regularmente, cuando el niño es más pequeño, el niño y la niña es más pequeño, ¿qué vamos a tener? Pues que hay unas curiosidades y hay unas preguntas que se realizan, donde ellos se acercan a nosotros y de manera inesperada posiblemente nos dan esa pregunta. Y ese es el momento que nosotros debemos aprovechar para conocer cuáles son sus inquietudes y poder contestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la manera más natural posible. Como le explicamos, ¿verdad?, los colores del arco iris, cómo es el cielo, donde esas cosas tienen que ser parte de nuestro diario, porque como venimos recordando, venimos ya trabajando la sexualidad de que son muy pequeños, enseñándole las partes de su cuerpo, cómo se van a cuidar, cómo respetar su cuerpo. Sin embargo, cuando las preguntas entran a ser un poco más profundas, pues podemos sentirnos un poco más incómodos, pero es importante que trabajemos nuestra incomodidad para poder desarrollar el tema lo más natural posible. Y entonces el tiempo lo va a determinar ese niño o niña dependiendo de las necesidades que tenga y de las preguntas que nos realice para entonces nosotros guiarnos y saber qué contestar, dónde están esas inquietudes, qué es lo que necesita saber dependiendo, ¿verdad?, de lo que esté pasando en ese momento. Yo, por ejemplo, cuando tuve mi primera conversación, ¿verdad?, con mi niño, pues decidí invitarlo a desayunar en un ambiente tranquilo, relajado, ¿verdad?, para que él se sintiera un poquito más íntimo conmigo. Y la realidad es que se pudo llevar de una manera bastante amena.
¿Qué debemos hacer si cuando nosotros comenzamos el diálogo con nuestro niño, con nuestra niña, sienten vergüenza, les da, ¿verdad?, timidez? ¿Cómo manejamos eso? Fíjate que cuando nosotros somos los que vamos a llevar a cabo el diálogo, que fue el caso que estás presentando, ¿verdad? Como lo hiciste correctamente con tu hijo, buscaste un espacio en donde puedas desarrollar un tema que necesitamos desarrollar confianza. Pues ciertamente no hay una curiosidad expuesta por nuestros hijos o hijas, así que nosotros estamos trayendo el tema porque es importante la educación y es importante informar, ¿verdad? Si llega a una edad en donde nosotros vemos que la curiosidad no ha llegado a nosotros, es importante que nosotros sí hagamos ese acercamiento y tengamos esta conversación de acuerdo al desarrollo que estamos observando en ellos. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que nosotros estamos alertas, que estamos pendientes y que vamos a proveerle esa información. ¿Qué pasa? Claro, si yo llevo el tema, es posible que ellos se puedan avergonzar porque ellos nunca preguntaron, ellos no hablaron de eso con nosotros. Sin embargo, tenemos que proveerle ese espacio y validarle esa vergüenza. Es natural. ¿Por qué? Porque es un tema muy personal. Hoy, que ¿por qué papá y mamá me están hablando sobre esto? Esto, ¿verdad?, es mío, yo nunca he dicho nada. Y eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean que nosotros aceptamos que podemos tener vergüenza, que a nosotros también nos puede dar un poquito de vergüenza dirigirnos hacia ellos, que esto es completamente natural, pero lo más importante es que ven nuestra calma, nuestra aceptación y nuestras actitudes positivas hacia la conversación que vamos a tener, lo vamos a hacer sentir bien, le vamos a respetar su espacio. Si él está avergonzado, si él no quiere hablar del tema, ¿verdad? Si dice no quiero, ¿por qué me estás hablando de esto? Es importante que lo llevemos a un proceso de educación, dejarle saber, vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque entiendo que es información que debes tener, que es parte de tu desarrollo, de una manera bien natural. Y de esa manera, esa vergüenza que se siente inicialmente puede ir disminuyendo de manera tal de que dejamos la puerta abierta para que pueda regresar a nosotros, hacernos nuevas preguntas en esos momentos en que sea necesario. Y vamos fomentando confianza, que yo creo que es vital dentro del trabajar estos temas del desarrollo con nuestros niños y niñas. ¿Cuáles deben ser esos primeros temas que nosotros debemos tocar en esa primera conversación con nuestros niños? Lo primero, ¿verdad?, siempre que vamos a hablar sobre esto, la recomendación es no reducirlo simplemente al acto sexual, independientemente de la edad que tengan. No es solamente inculcar el miedo, ¿verdad?, que es como nuestra primera instinto, llevarlos a que tengan información para asustar. Eso no es, ¿verdad? Eso se aleja de lo que es la educación saludable y de lo que nosotros queremos. Así que esas primeras conversaciones tienen que ver con los cambios en el cuerpo, lo que está pasando, ¿verdad?, contigo, qué puede pasar, usar los términos correctos, ¿verdad? Porque cuando empezamos a enseñarles a nuestros niños sobre las famosas partes privadas, ¿verdad?, que entonces le ponemos todos estos nombres, empezamos a alejarnos de lo que es una conversación real, humana, seria, natural del desarrollo. Así que va a ser bien importante que estos temas que vamos a estar trayendo tengan que ver con lo que está sucediendo actualmente en su desarrollo, los cambios físicos que están observando y cuáles son sus responsabilidades ante esos cambios. Para ya luego, según ellos vayan desarrollándose, podamos entrar en detalles sobre lo que son, ¿verdad?, las manifestaciones de amor, los diferentes actos sexuales en los que podrían estar involucrados y la protección, que viene siendo uno de los temas más importantes también. ¿Cómo debemos contestar las preguntas que puedan surgir de nuestros niños, de nuestras niñas y el grado de detalle que debemos dar? Yo pienso que las preguntas cuando llegan vienen buscando una respuesta que sea clara, honesta, ¿verdad?, que no lleve demasiada información que a lo mejor ellos no puedan comprender. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante. Tenemos que saber con quién estoy hablando, cuáles son las necesidades de ese niño y esa niña que me está haciendo esa pregunta. Esto no es para llenar una necesidad mía como adulto. Y esto es bien importante. Esto es para nosotros cumplir con las necesidades de ese niño, esa niña y apoderarlo con información que lo va a llevar a tener respeto por su cuerpo, cuidarse, entender, ¿verdad?, qué está pasando conmigo y cuáles son los cambios que se avecinan. Así que de esa manera los detalles que estemos dando van a estar asociados a las necesidades que ellos presenten. Las preguntas son nuestras guías. Y a veces evitamos y escapamos a esas preguntas por temor, porque no sé qué me va a preguntar.
pues tenemos que escuchar esa pregunta. Y si no tengo la contestación, antes de inventar algo o antes de recurrir a cualquier otra información que no estemos seguros, es mejor ser honestos y decir, no tengo la respuesta, pero la vamos a buscar. Vamos a buscar esa información juntos y vamos a informarnos de manera tal de que ambos podamos aprender en el proceso. Yo creo que es bien importante que entendamos que las cosas no son como cuando nosotros nos criamos, ¿verdad? Hay muchos términos nuevos, hay cosas que han cambiado y nosotros, pues, hay cosas que a lo mejor no podemos saber porque es una jerga o unos comentarios particulares que se dan dentro de las diferentes generaciones. Pues es válido decir no sé a qué te refieres, vamos a buscar la información, pero siempre siendo honestos, claros y entrando en los detalles que sean necesarios para esa pregunta que surgió. No añadir, no eliminar, simplemente dejarnos guiar por ellos. Bueno, doctora, muchas gracias por toda esta valiosa información. En el próximo módulo veremos cómo hablar de la sexualidad según la edad de nuestros niños y el género.